Bueno, pues nos encontramos con Alberto Rodríguez, que ha venido hoy a visitar ESAEN para realizar esta charla, coloquio. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido aquí en ESAEN la mañana de hoy? Pues muy bien, la verdad, un poco como en casa y compartiendo la pasión y el entusiasmo de los estudiantes que no han parado de preguntar. Siempre tener un encuentro con el público es maravilloso, pero si encima son futuros compañeros, pues mucho más. Es bonito ver a gente que le gusta el trabajo que realiza y que te pregunta, te cuestiona. Claro, ¿no? Está muy bien. Además es que son jóvenes, ya su punto de vista es otro y es maravilloso. Y bueno, sobre todo también te recuerda ese momento en el que tú estabas con las mismas energías, las mismas ganas, tratando de empezar en este mundo. No sé, es un satisfactorio. ¿Qué te ha parecido la escuela? Pues muy bien, me recuerda un poco a una escuela, a la escuela de teatro que había en Sevilla en los 90, que era un poco la envidia de los que veníamos de la universidad, que era como lo serio, y aquello era un poco como Fama, nos encantaba. No, lo que he visto es muy buen ambiente y mucha energía, que es lo importante en estos casos. ¿Qué le dirías a estos jóvenes que están ahora formándose para trabajar en el cine, en la televisión? ¿Qué consejos les darías? Pues que todo es complicado, pero que al final, bueno, si no dejas de trabajar, yo creo que las cosas llegan tarde o temprano. Sí, por más difícil que parezca la situación. Uno lo piensa bien y el grupo que salimos, por ejemplo, de Sevilla en los 90, contra todo pronóstico terminamos haciendo cine, porque aquello era, el panorama audiovisual era un poco un páramo en ese momento y sin embargo lo conseguimos. Creo que ahora ellos tienen un momento económico complicadísimo, pero que las cosas terminan solucionándose y saliendo, sobre todo si no paras de trabajar. Buenos días. De nuevo. No, lo que digo es que cuando hemos entrado, lo primero que me ha recordado el sitio es al CAT, al Centro Andaluz de Teatro, que había en Sevilla en los 90. Yo tenía un buen amigo allí, que es Santi Amodeo, que luego, bueno, igual que yo, ha terminado dirigiendo películas y este año acaba de terminar la última y supongo que la estrenará este otoño o algo así. Y él estudiaba allí escenografía y yo iba mucho a verle porque yo venía de la universidad y estaba estudiando comunicación audiovisual, pero allí se respiraba un aire de libertad y aquello estaba lleno de... Era una escuela de teatro, básicamente. Y sobre todo estaba lleno de actores y de gente con muchísimas ganas de hacer cosas. Y me gustaba más el ambiente que había allí que el que había en mi universidad, pero bueno, desgraciadamente yo estudié otra cosa distinta. Luego, muchos de los actores que conocí allí, pues no sé, Manolo Solo, Alejo Doherty, Verónica Sánchez, Julián Villagrán, han terminado dedicándose a esto y son rostros. Paco León también viene de allí, del CAT. Todos estaban allí dando vueltas por los pasillos, haciendo sus primeras obras, etcétera, etcétera, y en fin, era un ambiente muy bonito, la verdad, el que había, que me imagino será parecido al que vosotros tenéis aquí. Todo el mundo tenía muchas ganas de hacer cosas, y entre esas ganas terminamos, Santiago Amodeo y yo terminamos poniéndonos de acuerdo para empezar a hacer cortos. El primero que hicimos lo protagonizó Alejo Doherty, fue un corto que costó los bocadillos del fin de semana, y ya está. Y la cinta, y nos prestaron una cámara y lo rodamos y curiosamente ese corto, que lo rodamos en el año 96 me parece o algo así, terminó ganando un certamen de Unicaja por casualidad y nos dieron un montón de dinero y fue como el primer empujón hacia podernos dedicar a esto. Y 4 años después estábamos marchándonos a Londres con aproximadamente 18.000 euros, unos 3 millones de pesetas, y 8 compañeros y amigos, y rodando la primera película que hicimos, que se llama El Factor Pilgrim. No creo que la hayáis visto la mayor parte de vosotros. Es una película muy pequeñita, pero que nos dio la oportunidad de empezar en este mundo. Esa película fue a San Sebastián, tuvo una repercusión más o menos mediana y sobre todo nos puso en contacto con una productora que fue la primera que apostó con nosotros, que ese año hizo una película que seguro que sí que habéis visto, que se llama El Bola. Algunos lo habréis visto, otros no. Y así empezamos. A partir de esa película, poquito a poco, empezamos cada uno a hacer... lo he contado que parece que está chupado, ¿verdad? Que se hace así en un momento. Pero en realidad, entre ese primer momento que queríamos hacer películas, empezamos a estudiar, y el momento en el que profesionalmente me dedico a esto,
pasan 14 años. No es por quitaros la ilusión, pero vamos, que esto suele ser una carrera de fondo en todos los casos. Os lo digo porque es quizás lo más duro de este oficio, pero merece la pena aguantar, creo yo. Y sobre todo he venido a que me preguntéis, a que hagamos de esto un diálogo, a saber qué os apetece saber, qué os puedo yo contar de mi experiencia, de mi vivencia, de lo que queráis, de las series, de las películas, si habéis visto alguna. ¿Sí? Mientras estabas rodando las películas y los cortos y eso, ¿cómo te ganabas la vida? Es decir, ¿tenías tiempo para...? Muy buena pregunta. Gracias. Es verdad, es que es muy buena pregunta. Bueno, cuando yo terminé la universidad justo, un profesor me llamó para trabajar en televisión, en un concurso. Bueno, no era un concurso, era un programa que se llamaba ¿Qué pasó con...? Entonces era la historia de un famoso, íbamos luego a su casa y grabábamos una persona que había sido muy famosa un tiempo determinado y ahora ya no lo era. Pues se hacían dos vídeos, uno de cómo había sido su éxito y uno de cómo era su situación actual. Yo era el encargado de hacer esos vídeos. Era un programa que presentaba Consuelo Berlanga en Canal Sur. Yo creo que vosotros erais muy pequeños, a lo mejor alguno lo vio alguna vez, no lo sé. Y me ganaba la vida con la televisión. Fui solamente, yo quería hacer cine, entonces le dije a mi profesor, yo voy, pero estaré un tiempo, unos meses y me voy. Y me dijo, bueno, el tiempo que tú quieras. Y fui para una sustitución de 2 o 3 meses y me quedé 6 años. Porque luego, es lo que tú dices, tienes que comer, tienes que vivir de algo, tienes que pagar alquiler, la comida. Lo que pasó fue que yo sacaba mi tiempo libre, lo trataba de dedicar al cine y a hacer cortometrajes. Por ejemplo, esa película que os he contado que rodamos en Londres, se rodó en 21 días de las vacaciones. La otra semana de vacaciones la dedicamos a preparar lo que íbamos a rodar, con lo cual mis vacaciones fueron básicamente un mes en Londres rodando. Y luego tardamos 2 años en montarla, porque como de diario estábamos haciendo programas, teníamos que dedicar los fines de semana a montar la película. Y el montador además tenía 2 crías pequeñas que se ponían malas muchas veces, enfermas, vamos. Con lo cual, lo más terrorífico el sábado por la mañana es que sonara el teléfono porque se tenía que ir seguro a atender a alguna de las niñas y ese fin de semana ya no hacíamos nada. Así que, finalmente, eso es lo que te acabo de decir, ¿no? La primera película tardamos como 2 años en poderla acabar, que se hizo muy duro, porque al mismo tiempo estaba haciendo, bueno, de ese programa del ¿Qué pasó con...? Pasé a un concurso que se llamaba Números Rojos, que a lo mejor suena, también debí de ser muy pequeño. Y luego hice Copla, Copla también, sí. Me tocó un poco de todo, sí. He contribuido bastante a que lo que sale por ese electrodoméstico llamado televisor sea bastante peor. He hecho un montón de programas malos, la verdad. Sí, siento decirlo. Pero bueno, forma parte también de tu bagaje y de tu experiencia. Para mí fue positivo el paso por la tele. Me enseñó mucho de la humildad. Por ejemplo, ese programa de los famosos caídos, o sea, la gente que había sido muy famosa y ya no lo era, había muchas ocasiones en las que la persona había pasado a tener una vida mejor, más razonable. Pero había ocasiones en las que ibas a entrevistar a alguien, te solían citar en su casa y de pronto decía, ¡ay, el azúcar! Y empezaba a abrir armario y cuando llevabas un rato decía, esta no es su casa. Empezaba a mirar las fotos, no eran sus fotos. Entonces estuvo muy bien para saber que eso no sirve absolutamente para nada. Quiero decir, el hecho de la fama, que no tiene mucho sentido. El éxito de verdad en nuestra profesión, creo, por lo menos en la mía, es que cuando termine una película, esa me dé la oportunidad de hacer la siguiente. Ese es el éxito, punto. El saber que voy a tener continuidad después de un trabajo. Y de hecho, me ha ocurrido. He hecho alguna película que he tenido tan poco éxito que luego he tardado mucho tiempo en hacer la siguiente. Sabiendo además que la siguiente, si no sale bien, entonces sí que ya lo iba a tener muy complicado para seguir. Pero bueno, con esa presión sí que tenemos que vivir. Eso también hay que aprender a vivir con eso.
No te he dejado terminar la pregunta, de todas formas. ¿Te la he contestado? A ti antes, sí. Bueno, Sí, gracias. nada, nada. ¿Visteis algo de la serie? Mira, una de las grandes dificultades con los actores, os lo cuento un poco así, era, como decía Paco León, decía, es que te pones el traje y automáticamente te pones a declamar como si esto fuera el siglo de oro, porque los actores estamos acostumbrados a hacer teatro clásico y, bueno, eres tendente a ponerte a hablar en verso o en castellano antiguo, alguna cosa, ¿no? Así que uno de los grandes retos desde el principio fue decidir cuál iba a ser el lenguaje. O sea, cómo íbamos a conseguir que se volviera contemporáneo y atractivo para un espectador del siglo XXI, pero que al mismo tiempo pareciera realista. Y eso parece una tontería, pero luego es todo un reto, porque en realidad hay que ponerse de acuerdo y no es sencillo. Yo tengo un método de trabajo con los actores, a mí me funciona, que viene sobre todo de mi cobardía a la hora de mi falta de formación a la hora de dirigir a actores. Como no he tenido formación nunca, porque en la universidad eso siempre se arrinconaba. Bueno, ya lo estudiaremos en el tercer trimestre. Y el tercer trimestre acababa y no hablábamos nada de cómo teníamos que relacionarnos con los actores y cómo teníamos que comunicarnos y cómo teníamos... Pues terminé la carrera y sabía igual de poco que cuando empecé, prácticamente. Y a mí me sirvió mucho, primero, el contacto con Santi Amodeo, que él venía de la Escuela de Teatro y me enseñó mucho. Hicimos juntos unos cuantos cortos y un largometraje. Y luego me sirvió mucho la etapa de la televisión, porque me tocaba muchas veces ir a grabar a personas con las que tenía que hacer una pequeña ficción. O sea, imaginaros, pues entra por la puerta y habla con tu marido de las deudas que tenéis, porque ese programa que hacía concurso que te quitaban la deuda si ibas, ¿no? El número rojo. Pues esa pequeña... El hacer que eso fuera real, el hacer que interpretaran esas personas que no tenían nada que ver con el mundo de la interpretación, que a lo mejor se dedicaban, no sé, tenían un concesionario de coche. Me sirvió mucho para aprender a comunicarme con quien fuese, con el otro, de una manera sencilla, directa y concisa. Y te das cuenta que contra menos dices, pero más certero eres, mejor fluye todo. No hay que dejar dudas ni cabos sueltos. Mucho mejor que todo sea muy directo. Entonces, cuando empecé a dirigir películas, al principio tenía mucho miedo a los actores. Generalmente los directores creo que todos le tienen un poquito de miedo. Es normal. Y a las preguntas que hacen los actores, que suelen ser muy difíciles. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los personajes, cosa que me parece muy razonable. Entonces, generalmente son los que ponen uno de los que ponen más en duda cosas del guión, porque ellos van siguiendo la lógica de cada personaje, que es lo que tienen que defender. Pues yo lo que hago es ensayar mucho. Entonces, intento ensayar toda la película antes de rodarla, porque eso me sirve para contestar no solo todas las preguntas que los actores se están haciendo, sino para darme seguridad yo también a mí mismo y saber que la secuencia que vamos a rodar va a funcionar. Entonces, lo hago un poco. Si tenéis curiosidad, hay un libro de Sidney Lumet, un director maravilloso que hizo Tarde de Perros, por ejemplo, y en este libro él habla de un método que tiene que es muy sencillo, y yo es el que sigo a pie juntilla. Lo primero que hago es una lectura con todos los actores o con los que encabezan el reparto, porque muchas veces la productora te dice, ensaya lo que quieras, pero luego te dice, solo pueden venir los 6 protagonistas porque no podemos pagar billetes para todo, porque en el reparto son 47, lo entiendo. Pues los 6 protagonistas que vengan y con ellos ensayamos un poco, leemos primero toda la secuencia y luego las vamos ensayando una a una. Vamos de lo general, o sea, del contenido de todo el guión, a lo pequeño. Si hace falta hablamos de una secuencia o si hace falta de la intención concreta de una frase. ¿Por qué estás diciendo esto? Y lo bueno que tiene es que a medida que los ensayos van avanzando, no desesperéis, yo les digo siempre, no desesperéis las 2 primeras semanas porque todo lo que salga en las 2 primeras semanas va a ser una porquería. Y lo sabemos, no pasa nada. A partir de la tercera empiezan las cosas
a brillar y empiezan a encontrar ellos el camino y hay que perderse para llegar a algún sitio, eso también lo pienso. Y vamos profundizando todo lo que les hace falta. Lo bueno que tiene es que generalmente cuando llevamos un mes de ensayo, puedes decir, vamos a la secuencia 24 o a la secuencia del soborno y saben perfectamente dónde estamos, sabe dónde está su personaje, sabe por qué está diciendo esto, sabe por qué, incluso por qué está escrito y qué significa dentro de la película. No sé, hay gente que no trabaja así, que prefiere dejar mucho más suelto todo a lo que ocurra el día que rueda. Pero en mi caso, como desde el principio os lo he dicho, es una medida de protección para mí mismo, prefiero ensayar y eso me da mucho control sobre lo que están haciendo los actores y sobre todo permite improvisar el día que rodamos. Porque ese día que está toda la presión de las 300 personas que están trabajando en la película, ya lo tienes todo preparado. Entonces cuando llegas allí puedes decir, si alguien te sugiere, oye, ¿por qué no cambias esto? Y este personaje en vez de entrar, ¿por qué no que esté ya? Pues mira, a lo mejor funciona mejor y es más interesante y no lo habíamos pensado nunca. Pues se cambia. Pero está todo tan claro que es fácil cambiar. No sé si me seguís o sea, creo que improvisar en estas condiciones es maravilloso, la verdad. ¿Tenías tú una pregunta? ¿Tú los montajes de la película, o sea, los visualizas en tu mente o improvisas sobre la marcha un poco? ¿El montaje? Sí. El montaje ya está... Bueno, yo es que soy de... Claro, cuando empecé en la televisión todavía el montaje era analógico. Esto significa que teníamos una cinta y cuando tú cambiabas 4 o 5 veces de orden 2 planos, la cinta empezaba a estropearse y tenías que empezar de cero. ¿Qué significa esto? Que pensabas muy bien cómo ibas a montar, porque si no, te tirabas una noche entera para montar 1 minuto. Con lo cual tengo la deformación de que cuando ruedo ya estoy pensando en cómo se va a quedar todo montado. Viene del tiempo de la televisión. Primero, porque me permite ir más rápido. Y segundo, porque me permite articular la secuencia de una manera más sencilla, vamos. Entonces pienso, bueno, esto va a ir de aquí a aquí con este plano, luego voy a usar este, luego este otro, luego este otro. Pero luego el montaje es una fase de reescritura en la que, bueno, si una película, yo creo que tiene varias, ¿no? La primera es cuando escribes el guión, luego generalmente sufre una reescritura en los ensayos, nosotros, el guionista también viene a los ensayos y solemos cambiar los textos en función de lo que haya funcionado y de lo que no. Luego hay otra reescritura, que es el rodaje en sí, porque hay cosas que, por la razón que sean, quedan mejor, quedan peor. Un día el actor está enfermo o el operador de cámara está enfermo y tiene un día horrible y esa secuencia maravillosa ya no la vas a poder usar. Y luego viene esa última fase, que es el montaje, que es realmente la que ya cierra y amarra todo el círculo. Y esa, digamos, que es la más importante. O sea, nunca se deja a la improvisación. Se machaca la película hasta que queda perfecta o hasta que te dicen los productores te tienes que ir de la sala ya, que es lo que suele ocurrir. Hay un momento en el que te dicen, ya está bien, venga, fuera. Pero antes os iba a decir, me he saltado una cosa. Cuando pasamos de esa fase de lectura general, luego tiendo a reproducir las secuencias como si se rodaran en un espacio. Bueno, no es un escenario, solo es una habitación, pero en un local de ensayo lo hacemos todo. Pues si son 4 personajes hablando de un coche, ponemos 4 sillas y simulamos el interior del coche. Incluso las persecuciones. No es que hagamos los golpes, pero yo prefiero, por ejemplo, que hagan toda la carrera de la persecución y luego se paren y hagan el diálogo. Porque te parece que no, pero todas las intenciones cambian por la acción que tienes antes. Y generalmente lo que le pasa a los actores es que se ponen a gritar, porque están tan cargados de lo que traen que todo se lo llevan súper arriba. Y a lo mejor no te interesa eso, sino justo lo contrario. Que todo sea muy pequeño porque el personaje tiene un control absoluto de lo que está ocurriendo. No sé, estoy pensando en Mario Casas y Antonio de la Torre en una película que hicimos de policía. Pues claro, Antonio venía de correr y es que se iba a comer directamente a Alfonso. Vamos, le gritaba que se estaba enterando la gente a 3 manzanas. Y eso era justo lo contrario de lo que queríamos. Pues a base de ensayo vas modulando eso hasta que te quedas donde debes.
Lo bueno que tiene, pues el día que nos tocó rodar eso, que íbamos fatal, la luz se va, la tarde está cayendo, pues Antonio sabía perfectamente dónde teníamos que llegar. Bueno, es el método que yo empleo, que puede que os encontréis con un director que haga justo lo contrario que yo. Pues no sé, Miley, por ejemplo, o sea, Miley, hay una película fantástica que os la recomiendo, que es Secretos y Mentiras, que no sé si... Bueno, en la trama hay una chica que quiere saber quién es su madre porque es adoptada, la chica es negra, y entra en una cafetería donde está su madre. Su madre es blanca. A ninguna de las dos actrices le dijo que la otra era de color. Bueno, que una era blanca y la otra era negra. Y cuando rodaron eso tal cual. Le dijeron, entra y ahí está tu madre. Y nunca pensaron a una de la otra. O sea, la madre sí lo sabía, la que no lo sabía era la hija. Pues, ¿qué iba buscando? Una cosa completamente distinta. Imagino, una cosa irrepetible, vamos, que viene de la sorpresa, del desconcierto que sintió el actor, la actriz, vamos, en ese momento. La película es maravillosa. No sé. ¿Cuándo y por qué te decidiste dedicarte al mundo del cine y tal? Fíjate, pues en mi caso es muy azaroso. Yo quería ser periodista. Porque cuando yo era pequeño pasaban una serie en la televisión, bueno, cuando era pequeño, cuando era adolescente, que se llamaba Lugrán, que era una serie de periodistas. Y, vamos, básicamente yo lo que quería era contar historia. A mí lo que me gustaba era leer y escribir, fundamentalmente. Entonces, mi padre tenía un buen amigo que era periodista y un día lo invitó a tomar un café a casa y me convenció de que no hiciera periodismo. Entonces me dijo, ¿por qué no te matriculas mejor de otra carrera como comunicación audiovisual? Y si quieres luego hacer las asignaturas puente y ya cambias y me lo pensé, pero no lo tenía nada claro. Y justo en la cola de la prescripción de la universidad, con un compañero echamos a cara o cruz a qué carrera íbamos. Así, literalmente. Y salió Imagen y Sonido. El otro compañero es el que ha dirigido los 2 capítulos, o sea, la serie tiene 6, yo he hecho 4 y él ha dirigido los otros 2. O sea, seguimos los 2 trabajando en esto desde entonces. Y entramos en comunicación audiovisual. Bueno, ni siquiera, yo entré en publicidad porque no me daba el número de la nota, el número clausus. Pero tuve la suerte de que alguien se fue y entré. O sea, que fue como una doble chiripa, una doble suerte el que yo acabara haciendo comunicación audiovisual. Lo que pasó es que éramos un grupo muy pequeñito, éramos solo 40 en clase. Que eso para la universidad era... Y solo había un curso porque era el año que se abrió. Entonces todo era muy en familia y todos éramos muy vocacionales. Estábamos allí porque nos gustaba aquello. Entonces desde el primer año, vamos, literalmente desembalamos las cajas de donde estaban los vídeos y las cámaras, etcétera, y empezamos a grabar, cosa que se hacía a partir de segundo o de tercero, pero el primer año dijimos, ¿y por qué no estamos rodando? Y nos pusimos a rodar. Y yo desde que entré y me di cuenta de las posibilidades que tenía el cine, vamos, me quedé, dije, eso es lo que quiero hacer. Lo tengo clarísimo y me olvidé ya del periodismo, del Lugrán y nunca he sentido más la llamada de la vocación de periodista, la verdad. O sea, que soy un director sin ningún tipo de vocación. En realidad, si esa facultad no se hubiera abierto en Sevilla, yo me dedicaría a otra cosa. Probablemente sería abogado. No lo sé. No lo sé. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿hay mucha diferencia entre el cine y la serie, la televisión? Y la segunda, bueno, si quieres te la digo luego. No te preocupes, no te preocupes. Me he peleado con la botella, pero ya lo he conseguido. La segunda, ¿cómo trabajas con niños y con animales y eso? Que no tienen realmente conciencia para actuar. Claro, la segunda es paciencia. ¿Cómo era? La frase me parece que era de Hitchcock, ¿no? Nunca trabajes con perros
No, con niños, con animales, ni con Charlton, el actor, vamos. No, básicamente con los animales y con los niños, que no son lo mismo exactamente, ¿eh? De todas formas, es una cuestión de tener mucha paciencia. Y es sorprendente, hay veces que vas y dices, bueno, voy a tardar 2 horas en rodar como el pajarito este despega de la lámpara. Por ejemplo, en La isla mínima, ¿no? Había 2 horas previstas para solo 2 planos con el pájaro. A los 15 minutos habíamos terminado. El pájaro lo pusimos, salió para arriba, perfecto. Una toma más de seguridad, pon el pájaro, salió para arriba, perfecto. Suelta el pájaro, dio 3 vueltas a la habitación, Javi se caía por otro lado, ya está, ya se ha acabado. Bueno, se fue el tío del pájaro y se acabó. Y yo qué sé, en La peste hay un momento que Paco León lleva un loro en el hombro y sale volando. Yo no recuerdo, vamos, yo estaba ya desesperado con el loro porque el loro salía en todas las direcciones menos hacia donde debía. No puedes hacer nada, es una cuestión simplemente de ser paciente, y si ves que no te va a salir, a lo mejor busca una solución de montaje para contarlo, en vez de en 2 planos, pues en 3, haciendo un corte de por medio y utilizando el material que has podido rodar. Con animales no hay mucho más. Con niños eso ya es otra cosa. Porque generalmente si se trata, como decía antes, de una cuestión de comunicación. Aunque a veces con los niños no es que les engañes, pero si te interesa ser más básico yo en general lo que trato es de convertirlo todo en un juego, que creo que es lo más sencillo para ellos y lo que entienden de una manera más directa. Incluso aunque les diga, realmente lo que vamos a hacer es esto, vamos a saltar a este señor que hay aquí, tomároslo como un juego, porque para los niños no hay nada peor que todo se convierta en una obligación. En el momento que le dices, esto hay que hacerlo porque es obligatorio, ya mal. Pero si están entendiendo que están jugando, son muy lúdicos, se divierten, tardan mucho en aburrirse. Y yo siempre he trabajado muy a gusto con los niños, la verdad. Aquí teníamos una secuencia que era muy compleja, con acción, con un especialista que se caía y tenían que hacer como que le pegaban. Y, se lo pasaban bomba. Yo no sé si lo asaltaron 14 veces ya. El especialista me venía y me decía, oye, me están dando ya fuerte, yo no sé... ¿Y qué hago yo? Habla con ellos. Porque, nada, pero majísimo, vamos, fue un gusto rodarlo. Lo que pasa es que hay unas leyes, lo digo para, si tenéis alguna cosa, creo que lo sabéis además, pero bueno, unas leyes muy estrictas con las horas de rodaje de los niños y con el tiempo que puedan estar, cosa que me parece muy bien. Yo soy padre de 2 niños y estoy plenamente de acuerdo. Entonces solo pueden estar unas horas determinadas y me parece que, por ejemplo, esa secuencia hubo que hacerla en 4 horas, que para la complejidad que tiene es no parar de rodar ni un segundo, vamos, prácticamente. Hice una película con chavales que se llama 7 vírgenes, esa a lo mejor la habéis visto alguno de vosotros. Bueno, en cierto modo no eran niños, pero eran adolescentes. Y allí, desde el principio, sí que estuvimos con ese concepto de esto hay que convertirlo en un juego. No pueden sentir nunca que van a la oficina. Entonces los ensayos ensayábamos un par de horas y jugábamos un partido de baloncesto en el patio del sitio este. Guay cuando tienes 17, cuando tienes 34 como tenía yo, al 5.º partido estaba ya, niño, yo ya no puedo más jugar entre vosotros porque... Pero bueno, fue muy divertido, muy divertido. Y es de las experiencias más bonitas que he tenido porque estos chavales nunca habían hecho nada de interpretación y salieron todos de casting y venían de un barrio difícil. Y ellos tenían claro que eran carne de cañón, que iban a vivir una vida difícil, la verdad. Y fue muy bonito porque el primer día les dimos los guiones, bueno, ya vosotros sois los que vais a hacer la película, les dimos los guiones y algunos empezaban a leer y leían Thanos avanza por así, o sea, con problemas de comprensión y de lectura. Se los dimos por la tarde. A las 8 empezaba la lectura de la mañana y yo llegué allí a las 8 menos 5 o así y ya estaban todos en la puerta esperando con el guión debajo del brazo. Se sentaron. Empezamos la lectura y uno se equivocó y otro que estaba allí le dijo, no, eso no es lo que tienes que decir, tú tienes que decir no sé qué.
Y ya empecé a observarlo y se sabían el guión, algunos, sin mirar el papel. Se habían pasado toda la noche leyendo el guión hasta que se los metieron en la cabeza. Cosa que yo creo que no habían hecho en su vida con ningún texto ni nada que le habían mandado en el colegio, seguro. Bueno. Y recuerdo que el primer día de ensayo hicimos la puesta en escena de una secuencia y de pronto digo, qué bien está esta secuencia, qué bien lo estáis haciendo. Y se vinieron arriba, totalmente. Y pensé, a estos chavales nadie les ha dicho en su vida que algo que hayan hecho está bien. Entonces se convirtió en una experiencia muy positiva, tanto para ellos como para nosotros. Llegabas a rodar, citación 9 de la mañana, 9 menos cuarto estaban todos allí esperando. Vamos a ver, ¿cuándo empieza esto? Porque lo disfrutaron mogollón la película. Yo creo que esa energía se nota mucho. Es una película que está hecha, que la hicimos nosotros, pero que tuvimos la suerte de contar con la energía extra que dio ese grupo de adolescentes, que todos eran chavales. Es la única película de la que nos hemos ido antes en rodaje 5 o 6 días. El rodaje acaba a las 8 y a las 6 decirme el ayudante, ¿qué más rodamos? Y decirle yo, es que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y todo está bien, vámonos. 2 horas antes, eso no, vamos, imposible. Y luego me preguntabas por la diferencia que hay entre trabajar en un largometraje y en la serie. Bueno, sobre todo es una cuestión de volumen. Es que, aparte de que tienes que ir un poquito más rápido de lo que sería un rodaje en cine. El cine te permite trabajar más las secuencias, poderte detener, elaborarlas, hacer una toma más si ves que te hace falta, si no ha quedado lo suficientemente fino. En televisión tienes que ir más rápido, porque es tal el volumen de lo que tienes que rodar, o sea, es tanto tiempo útil el que tienes que sacar al día que no puedes detenerte tanto. Y luego el volumen, porque prácticamente esta serie ha supuesto lo que serían 3 películas en el tiempo en el que hacemos una. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido muy duro en ese sentido. Por otra parte, nos hemos divertido mucho porque el equipo, la parte humana de todo, de actores, del equipo artístico, etcétera, y técnico que ha compuesto el grupo de trabajadores, yo creo que era fantástico y eso ha sido de las cosas. Lo que pasa es que eso te puede tocar o puede ser un desastre. Imagínate que el primer día se pelean 2 actores o se pelea el director de fotografía con el director de arte. Bueno, pues eso significa 18 semanas de sufrimiento. Esa es la verdad. Pero mira, tuvimos la suerte de que fue todo lo contrario. Fueron 18 semanas de trabajar y remar todo en una dirección y estuvo muy bien. Más que nada eso, es una cuestión de volumen. Por lo demás, intenté hacerlo todo más o menos como en las películas, sin concretar tanto, porque no se puede, pero sí ensayamos y tuvimos la oportunidad de probar muchas secuencias y de... Sí. Vale. ¿Cuál es el trabajo del que te sientes más orgulloso? ¿La película? Sí. Al final son un trocito de esta, un trocito de la otra. Es muy raro porque tú lo haces todo con la misma ilusión y te gustaría que... No sé dónde leí, alguien decía que que hacer películas era como un poco... La suerte de las películas es un poco como la de tus hijos. Que te gustaría que todos fueran arquitectos o que fueran brillantes y tuvieran una vida maravillosa y bueno, y algunos son albañiles. No pasa nada, simplemente cada uno toma un camino y tiene un azar y las cosas le llevan por un sitio o por otro. Con las películas pasa exactamente lo mismo, tú las haces con el mismo cariño, pero algunas tienen suerte y otras no. Entonces, La Isla Mínima tuvo toda la suerte que puede tener una película, creo yo. Y sin embargo hicimos otra que se llama After, que es una película que no vio nadie. Yo puse la misma ilusión haciendo una que haciendo otra. Desde el principio. Pensaba que tanto una como otra podían funcionar, que sería algo que... Lo único que te queda para medir al final, que es que a mí, como espectador, me gustaría ver una pantalla. Tanto una como la otra pensé que eran películas que al público le iban a interesar. Una, no sé, la han visto 1,5 millones de personas en España y fuera no sé cuánto, y se ha visto prácticamente en todo el mundo, y la otra la vieron 30 o 40.000 personas. ¿Por qué? No tengo ni idea.
Es así de duro, ¿eh? Pero esa es la verdad. Así que, en concreto, de ninguna. Pero mira, me lo pasé muy bien haciendo Siete Vírgenes. Muy bien. Me divertí mucho en esa película. ¿Cómo crees que es mejor trabajar en una película? ¿Con mucho presupuesto o con un presupuesto más bajo? No, esa es fácil de contestar. Con el presupuesto adecuado. O sea, da igual... No, y da igual que te parezca mucho o poco, pero lo importante es que tengas lo que te hace falta. Que cuando vayas por la mañana, si te hace falta, no sé, un coche rojo de un modelo determinado allí, que esté. Y eso es el presupuesto adecuado. Entonces, por ejemplo, en esta serie, que han sido 10 millones de euros, dices, uff, qué barbaridad, que realmente era el presupuesto adecuado. Pero hemos tenido que tirar mucho de ingenio, que tampoco ha sido que el dinero sea como una carta blanca que te permite hacerlo todo. No, eso tiene unos límites. Y en este caso teníamos un presupuesto que se adecuaba a lo que queríamos contar, pero tampoco era para tirar cohetes. O sea, que hemos sufrido para poder sacar adelante la serie con esta calidad. Y la primera película que hice, que costó eso, 18.000 euros, yo creo que tenía el presupuesto que tenía que tener. Porque nosotros en ese momento no teníamos ni idea de lo que era el cine, éramos unos salvajes, que llegábamos a cualquier sitio con la cámara y nos poníamos a rodar, donde fuera. Venía la policía de Londres, bueno, venían los bobbies, ¿no? Nos echaban y nos poníamos detrás de una esquina hasta que se iban y volvíamos a salir y seguíamos rodando. Así, literalmente. Si nos hubieran dado más dinero, hubiéramos tenido que empezar con permisos, con no sé cuánto, con no sé qué, y probablemente jamás hubiéramos hecho esa película. Entonces, teníamos lo que teníamos que tener, punto. Sin embargo, sí me ha pasado que he rodado películas en las que faltaba dinero para que... las películas las hacemos entre muchos y hay una parte importante en la que generalmente... Esto está bien que os lo diga. De la que generalmente escucharéis hablar mal, que es producción. No os equivoquéis, producción es parte del equipo. Y no son los malos, al revés, es todo lo contrario, o les escuchas o te vais mal. Lo digo porque entre la profesión la gente acostumbra a decir la culpa es de producción, porque son los fallos que cometen son más evidentes. Pues si necesitábamos que hubiera sándwiches y no hay, porque la gente tiene hambre, si los sándwiches no están, es culpa de producción. Vale, pero a lo mejor producción ha tenido el problema del siglo y por eso no están ahí. Seguro que han pensado en tenerlo. Me refiero a que tienes que escucharle y ellos son los que tienen que decir, esta película necesita este dinero. Generalmente el director de producción es una pieza clave dentro de las películas y es muy importante lo que dice. Yo he hecho películas en las que nos ha faltado dinero, que es lo peor. Nunca sobrado, nunca. Eso nunca. Cuando has estado hablando del rodaje de Siete Vírgenes y has dicho que los personajes algunos no leían bien siquiera, me he preguntado que cómo escoges los personajes, o sea, qué es lo que buscas. Yo supongo que dependiendo del papel que tengan el papel que le toca a cada uno, pues tendrás que buscar un perfil u otro, pero no sé, que no sepan leer y aún así sean los que has escogido, me ha sorprendido. Pero es que eran chavales que entendían perfectamente los personajes que iban a interpretar. Entonces, me daba igual que no supieran leer. No, es que te llevaban tanto en la mochila de lo que eran los personajes. En mi caso, yo también soy guionista generalmente y escribo con otro guionista que es Rafael Cobos y hace mucho que aprendí a no enamorarte de un actor concreto para interpretar un personaje. Esto que voy a decir, entenderlo bien porque no... Quiero decir que cuando estamos escribiendo, el personaje Baeza, por ejemplo, no tiene un rostro determinado, sino que la idea que tenemos de él es un poco como la que tienes cuando estás leyendo un libro. Una cosa como nebulosa, como desenfocada. Intentamos no darle atributos muy marcados, para luego ser elásticos y aprender a encontrarte con alguien que pueda interpretar un personaje. En este caso íbamos buscando mucho la verdad que había en la calle, en esta película. O sea que
sí que buscábamos chavales que fueran muy auténticos, que fueran muy de verdad. Por eso se eligieron. Luego lo que hubo fue un proceso de casting brutal. O sea, Eva Leira y Yolanda Serrano, que fueron las responsables del casting de esta película, fue la primera vez que trabajamos juntos además, vieron como a 5.000 chavales en institutos, hasta que dieron con los 10 que están en la película, incluyendo a Jesús Carroza, que bueno, luego ha hecho más películas, ha hecho El Niño y hay una serie que se llama Mar de Plástico que también sale. Con Jesús no he perdido el contacto, sigo viéndome y incluso lo convencí para que terminara la ESO, el instituto y entró en la universidad. Hizo primero de historia, no conseguimos que aprobara más de una asignatura, pero oye, poco a poco, todo se andará. Y recuerdo con Carroza que cuando me enseñaron el casting, de los 5.000 chavales, me lo enseñaron muy al principio, me dijeron, hemos encontrado un tío maravilloso para hacer el personaje de Richie. Y yo lo vi y dije, no, pero esto no tiene nada que ver con lo que vamos buscando. El Richie que yo tenía en la cabeza es mucho más dulce, más aniñado. Este chico tiene un fondo de amargura que no es, vamos, que está mal. Y entonces veían a 500 más, me volvían a traer las pruebas y había 4 o 5 actores que no estaban mal y Jesús Carroza. Y yo decía, pero este ya es la segunda vez y no, que no, vamos. Y así lo hicieron 3 veces y a la cuarta ya paré el vídeo y digo, si me lo están diciendo será por algo. Hay algo aquí que yo no estoy viendo. Que creo que es una de las cosas que los directores tenemos que hacer continuamente, el ser elásticos y aprender a escuchar las ideas de los demás. Y empecé a pensar que a lo mejor tenían razón, que con ese fondo de amargura el personaje era mucho mejor. Y efectivamente, vamos, no hay cosa que más me alegre que haber dicho, sí, venga, vamos a hacerle una prueba en serio, porque es uno de los actores más impresionantes que yo he visto en mi vida. Hecho todo de intuición, ¿eh? O sea, tiene un don ese chico. Yo no he visto eso nunca. Vamos, hace ensayos con Carroza y Guillermo Toledo, por ejemplo, Willy Toledo. Y empezar el ensayo y volverse Willy a una parte y decirme, ¿de dónde salió este tío? ¿Quién es? Porque tiene 17 años y me está comiendo, ¿sabes? Pero claro, bueno, pues, no sé, es maravilloso eso también. Es muy raro, ¿eh? O sea, yo eso no lo he visto nunca, nunca más. Pero bueno. ¿Dónde está grabado la serie de La Peste? Pues mira, se ha grabado en muchos sitios, porque ese fue el principal problema que nos encontramos cuando empezamos a prepararla, y es que la Sevilla del 16, que creíamos que estaba ahí, pues no existe. Entonces lo que tuvimos que hacer fue recrearla prácticamente entera. Hay partes grabadas en un convento que encontramos en Carmona, un convento al que de pronto, que es un convento del siglo XVI, y que cada monja que fue entrando y tenía mucho dinero, se iba haciendo una casita dentro del convento. Entonces terminaron haciendo como un pequeño pueblo con 5 o 6 calles y eran perfectas para nosotros porque teníamos control sobre todo el convento abandonado, teníamos control sobre todas esas calles y lo que hicimos fue reproducir toda la zona de casas más humildes en ese convento, incluso interiores de las casas. Era como un pequeño plató ya construido. Prácticamente pintamos y hicimos alguna reforma, algún añadido con panós, etcétera, y poco más. Luego se rodó en una margen del río, en una orilla del río Guadalquivir, que entonces no solo era navegable, sino que era salado hasta Sevilla. Vamos. Luego hubo otra parte que se rodó en las calles de Carmona, otra parte que se hizo, por ejemplo, el juicio final se hizo en un descampado, literalmente. Eso es una cosa que tendréis como actores que trabajan en el futuro, el croma. O sea, el trabajar, bueno, que te diga el director, bueno, y ahí estás llegando a Roma y tú veas una tela verde y tengas que decir, vale, sí, esta es la parte, eso va a ocurrir mucho. O ese plano que llega a caballo Mateo y abajo está Sevilla, que eso era una autopista literalmente, con coches pasando, sin Sevilla y sin nada. Y un campo de girasoles, es lo que había ahí abajo. Pues llegaba Pablo a caballo y se paraba y veía Sevilla perfectamente. Esto lo tendréis que trabajar en el futuro. Había mucho digital, había
no sé, fue un rodaje muy duro, 18 semanas, prácticamente cambio de localización por semana, en palacios de verdad de la época, en el centro de Sevilla, me estoy dejando algo seguro, en Alcalá, casi todo en la provincia. Luego hay un planito en el castillo de Trujillo. En fin, localizamos en muchos sitios, pero al final te das cuenta de que como no lo agrupes en algo que sea abarcable, que en este caso son 45 minutos desde el centro de Sevilla hasta la localización, no teníamos tiempo para rodarlo, vamos. Entonces terminamos agrupándolo todo. Bueno, a mí me gustaría saber el proceso de inspiración y el desarrollo de la idea, cómo te surge a ti, cómo lo elaboras. Depende mucho de la historia, pero generalmente es porque me quedo atrapado en alguna pregunta concreta. Porque digo, un momento, no sé, hice por ejemplo una película que se llama El traje. La historia es muy sencilla, es un inmigrante al que de pronto un jugador de baloncesto le regala un traje y sale a la calle con el traje puesto, se va a su casa, se lo pone, sale a la calle y todo el mundo empieza a tratarle como si fuera una estrella de baloncesto, o de fútbol, simplemente por el traje que lleva. Y su vida cambia radicalmente a partir de ahí. Bueno, esa película surgió simplemente de una vez que todos los días hablaba con un nigeriano en un semáforo que me vendía pañuelos. Cuando trabajaba en la tele, pues todas las mañanas hablábamos de algo, de lo que fuera, 2 minutos a lo mejor. Menos el tiempo del semáforo. Y un día, estando allí, pensé, si este tío, era un tipo alto de casi 2 metros, guapo, pensé, si este tío, en vez de llevar ese chándal y la camisa a cuadros, llevara un traje de Hugo Boss, ¿qué pensaría yo de él? Probablemente una cosa completamente distinta. Vale, esa idea se me quedó ahí dándome vueltas en la cabeza, esa pregunta, hasta que hubo un día que dije, creo que merece la pena hablar de esto. Y empecé a desarrollar un guión sobre eso. En el caso de 7 Vírgenes, pues mi hermana es asistente social y trabajadora social y trabajaba en una casa de acogida de chavales protegidos por la Junta de Andalucía. Entonces yo iba un día a la semana a jugar fútbol con ellos. Bueno, a jugar fútbol básicamente a que no se pegaran entre ellos, que es lo que hacían cada vez que salía de fuera. La fuera es tuya, mía, no sé qué, no sé cuánto, pum, pum. Y yo iba a ver, que haya paz. Como tenían 8 o 9 años, tampoco era tan difícil controlarlo. Y un día uno me robó de la mochila, pero vamos, me robó 20 céntimos que creo que había. Entonces mi hermana le metió una bronca y el pobre se sentó en un bordillo y empezó ya a llorar. Y te das cuenta que el tipo chulito que te decía tonterías, no sé qué, no sé cuánto, en el fondo es un niño. Y pensé, aquí detrás de esto hay una historia interesante. Y empecé a trabajar en 7 Vírgenes. No sé, han surgido siempre cada una de un sitio. Esta serie en concreto pues salió de una vieja idea que teníamos Rafael y yo, que muchas veces cuando terminaba la jornada de trabajo de escritura del guión y estábamos tomando la cerveza decíamos, ¿te imaginas lo que sería pasear 5 minutos por la Sevilla del 16? O sea, poder dar un paseo y ver cómo era todo, en ese momento en el que era la ciudad económicamente más importante de Occidente, pues la verdad. Ten en cuenta que cuando los barcos llegaban cargados de oro y plata a Sevilla, el precio de la plata y el oro fluctuaba en Asia. Así de bestia era la cosa. En un momento determinado de la historia es que este país fue muy importante. Bueno, cada una va saliendo de un sitio. Pero sobre todo es una idea que se te queda ahí dando vueltas. Hay un mito que es el mito de la libretita, que no se me olvide. Lo tengo que apuntar rápidamente esta idea para que no se me olvide. Yo hace muchos años que dejé la libreta porque me di cuenta, digo, si la idea es buena, no se me va a olvidar. Seguro que no se me va a olvidar. Y bueno, como las ideas de los sueños, que son otro engaño gordísimo. Está la anécdota esta del guionista que siempre se le ocurre una idea maravillosa por la noche y siempre se lo olvida por la mañana. Entonces hay una noche que se pone una libreta y un lápiz y se despierta, la escribe corriendo y se duerme.
Y por la mañana la lee y pone, chico, busca chica. Chico conoce chica, en fin, y lo que sigue, ¿no? Bueno, pues, generalmente la buena no se te va de la cabeza. ¿Cuál es el procedimiento para hacer una serie o una película, de la productora? Por ejemplo, ¿es la productora quien busca al director con un guión o es el director quien presenta con el guionista la...? Depende de los casos. En el caso de esta serie, a mí me llamó el productor con el que suelo hacer películas y me dijo, Movistar está buscando gente para desarrollar ideas para una serie. Y le dije, mira, yo no tengo nada así concreto. Le conté esta ideita que os acabo de contar y que ese verano me estaba leyendo un libro de Miguel Delibes que se llama El hereje y le contamos esto a la cadena, le pareció bien y empezamos a desarrollar la serie. Esta empezó así, pero bueno, he hecho otra serie, por ejemplo, que la rodamos hace unos años, Hispania, que es una serie de romanos y... Bueno, esa no tiene nada que ver. O sea, a mí me llamaron como director y hice 4 capítulos de la primera temporada. Pero ahí yo no podía hacer nada, ¿eh? O sea, podía dirigir a los actores y poco más, porque si antes os contaba que el ritmo de una serie suele ser un poquito más, en Hispania no es que fuera un poquito más, es que era como si estuviera rodando una película montado en un tren de alta velocidad. O sea, eso eran 20 secuencias al día, para que os hagáis una idea. Yo recuerdo que quedaba con el director de fotografía siempre 20 minutos antes para hablar un poco de qué íbamos a rodar. O sea, 7 menos 20 de la mañana en el plató, que estaba fuera de Madrid. No sé a qué hora me levantaba para llegar allí, pero bueno, a las 5 o algo así. Y cuando llegábamos, Jacobo, que es muy gracioso, un gallego muy gracioso, me decía, ya vamos mal. Y faltaban 20 minutos para que empezáramos. O sea, y es que realmente era así. O sea, era imposible rodar lo que teníamos que rodar todos los días. O sea, era muy distinta. Pero bueno, depende de la serie, depende de la ocasión. Para usted, ¿qué significa que un guión sea bueno? ¿O cuál es el proceso que toma para crear un buen guión? ¿Qué significa que un guión sea bueno? Hombre, si un guión es bueno, tienes asegurado, yo creo que la mitad de la película. Con un guión bueno es muy fácil hacer una buena película. Con un guión malo es casi imposible. Es un milagro. Pero con un guión bueno, y para mí, bueno, generalmente en el desarrollo lo que trato es de ser fiel a la idea original, a mi pregunta original. Lo que trato de hacer es que cuando termino una película, la pregunta que yo me hacía al principio esté contenida y se abra al final de la película. Pero esta es mi forma de trabajar. Hay gente que escribe guiones que no tienen nada que ver con esto y son buenísimos. O sea que es muy subjetivo. No sé si te he contestado o no. Si siempre sigo el mismo proceso, sí, más o menos. Trabajo con otro guionista. Los 2 primeros meses o 3 solemos quedar simplemente para hablar de la idea. No escribimos nada, no concretamos nada. A partir del 4.º mes compramos un papel continuo gigante con muchos post-it y empezamos a colocar ideas y a colocar secuencias y a colocar personajes. Finalmente todo eso se va concretando hasta que escribimos un argumento que son unas 15-20 páginas. Y una vez que eso está escrito, él se retira a su casa, empieza a escribir, me empieza a enviar, yo le mando las correcciones, reescribe, me manda lo siguiente y así aproximadamente hasta la versión 10-12, que intentamos que esté lo más limpia y lo más fina posible. Luego ese guión, como os decía antes, cuando ensayamos, volvemos a reescribirlo. Solemos terminar rodando la versión 14, 15 o algo así de los guiones. Mucho trabajo. Pero no sé si he terminado de contestar tu pregunta. ¿Perdona? Vale. Que no te oía, ¿eh? Estudiaste comunicación audiovisual, por lo que tengo entendido, y sé que es una carrera bastante general, es decir,
que no es como guión y dirección. Entonces, esas dos cosas las he aprendido un poco de manera autodidacta, por así decirlo. Aprendimos mucho gracias al grupo que éramos. O sea, digamos que teníamos como la orientación de los profesores que no estaba mal, pero aprendimos mucho entre nosotros. Porque al ser gente tan vocacional, no parábamos de pasarnos películas, de libros, y luego la única manera en la que se aprende a rodar realmente es rodando. O sea, viendo mucho, tratando de analizar lo que ves, que es igual de importante que verlo, pero luego en el día a día de los rodajes aprendes un montón y a toda prisa. Entonces nosotros generalmente íbamos a clase y al mismo tiempo estábamos haciendo cortos. Por la tarde quedábamos, vamos a hacer un corto de... Tengo una idea, pum. Y, sí, pero trae un guión. Bueno, aquí hay un guión, venga, yo lo ruedo. No sé qué, ¿te vienes? Sí, bueno, esta tarde no, que tengo un examen de no sé qué. Pero sí, sí. Al año rodábamos 6, 7 cortos, muy malos, pero bueno, poco a poco vas aprendiendo a encontrar tu lenguaje, a encontrar una manera de contar el espacio y el tiempo, que es lo más difícil. Una vez que tienes eso, ya empiezas a articular el relato poco a poco, vas incorporando actores. En fin, al principio los actores éramos nosotros, claro, no teníamos contacto todavía con la escuela de teatro. Y luego poco a poco ya empezamos a tirar de la gente de la escuela. Con lo cual hubo un momento muy bonito, que terminamos haciendo un proyecto que se llamó Cinesin, que son cortos que hicimos gente que venía de la universidad, gente que venía de la tele, gente que venía del Néstor Almendro, de un instituto de formación profesional, que eran más técnicos, y gente que venía del CAT, de la Escuela de Teatro. Eran unos cortos muy cortos, de 3 minutos. 3 minutos era el máximo que tenías de material total. Entonces los cortos duraban 1 minuto, 1 minuto 50. No sé cómo uno hizo un corto de 3 minutos y pico. Yo eso no me lo explico porque solo podía rodar 3, vamos. Y fue un proyecto muy chulo y fue como de los primeros empujones gordos que dimos, en el que estábamos un colectivo muy grande. O sea, vamos a ver, el que está aquí soy yo, porque soy el que dirige, o el que ha dirigido una serie de películas, pero yo en realidad soy como un poco la cabeza visible de un equipo enorme de gente que se ha ido haciendo a lo largo de los últimos 20 años. Empezamos a rodar aproximadamente en 96, más de 20 años. 96 o por ahí ya de manera... Y ese grupo ha tenido de bueno lo mismo, que éramos una gente que continuamente estábamos cambiándonos cosas, préstame el micrófono que voy a rodar con no sé quién, vale, dejamos un filtro, llévate esa maleta de focos, una cosa muy sabíamos que juntos íbamos a ser fuertes, que por separado esto no iba a funcionar. Y luego de ese grupo ha salido mucha gente, o sea, no solo de actores, sino pues de directores. De aquí de Málaga estaba Chiqui Caravante, que no sé si la habéis visto, Carlos contra el mundo. Si no la habéis visto ya estáis perdiendo el tiempo, tenéis que verla. Y salió también Chus Ponce, Ana Rosa Diego, Álvaro Alonso, Gervasio Iglesias, en fin, Alex Catalán, muchísima gente que hoy en día se dedica profesionalmente a esto. Alex está ahora mismo rodando que es el director de fotografía, con el que yo compartía piso en esa época, está rodando ahora mismo con Amenábar, la última de Amenábar. O sea que esto es que somos un colectivo muy grande, vamos. Al principio de cada capítulo hay una frase de La Peste. Cuando acaba, ¿pretende transmitir algún mensaje de esa frase al público? O... Es un poco como un resumen, ¿no?, de un momento destacado. Creo que por eso lo puso Rafael Cobo. Es que yo no he escrito los guiones de esta temporada, ni de la siguiente que vamos a empezar a rodar en octubre. Son de Rafael. Yo escribí el argumento y bueno, la idea era que era como una especie de resumen del capítulo. Concretaba una idea concreta del capítulo. Hola. Hola. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué es más complicado, hacer una película con idea original o guion adaptado? Y la segunda, me refiero basada en hechos reales. Y la segunda,
¿la película basada en hechos reales soy fiel a la realidad? O sea, me refiero, en plan, ¿vais fieles o maquilláis un poco las cosas? Bueno, como sabéis, nosotros tenemos la necesidad, tanto vosotros como nosotros, de construir un discurso y sobre todo de dramatizar, de contar un relato. Muchas veces la realidad está muy desordenada y hay que dramatizarla, entre comillas, para hacer el relato interesante, simplemente. Solo me ha pasado una vez que he trabajado con un texto, que es en el caso de una película que se llama El hombre de las mil caras, que es sobre un suceso ocurrido en los 90, pero que fue una película que no partió de ahí, partió de un libro que en realidad el libro contiene todo lo que fue, bueno, lo que viene siendo, porque él sigue vivo, es un poco la historia de Paesa, de un personaje muy oscuro ligado a los servicios secretos españoles, pero claro, el libro empieza en la descolonización de Guinea, cuando España todavía tenía colonia en África, y él empieza allí. Luego se va a Suiza, luego funda un banco en Suiza, se hace esposo de una señora a la que engaña y arruina por completo, y él se hace millonario. Le pasan 1.000 millones de cosas y llegamos hasta 2012. La historia de Roldán, que es lo que al final cuenta la película, por los que la hayáis visto, era una simple anécdota dentro de esa película enorme que nos encargaron al principio. Y a mí me apetecía mucho hacerla porque creía que era la historia un poco con todo tipo de gobiernos, incluso con un régimen dictatorial y luego una democracia, este hombre se había mantenido ahí. Había cosas inherentes al Estado que no se desmontaban, que seguían estando vigentes por encima de gobiernos, de dictadores, de lo que fuese. Y eso me parecía que era muy interesante contarlo. Pero finalmente el presupuesto que hubo solo dio para contar la parte de Roldán. Y esta vez sí es presupuesto económico, del que tú hablabas antes. Con lo que desgraciadamente yo creo que se mutiló mucho el guión inicial que hicimos, porque contemplaba la vida entera de un personaje y terminó contemplando pues unos cuantos años. A mí en este caso me parece mucho más difícil trabajar con un texto de otra persona que con un texto original nuestro, mucho más difícil. Y en el caso de la realidad de la historia de Paesa de Roldán, pues hubo un día, después de muchas entrevistas que hicimos, de leernos muchos libros, de ir a hemeroteca 1000 veces, leer periódicos, noticias, que nos dimos cuenta de que nosotros no íbamos a saber lo que realmente pasó ahí, que era imposible que lo supiéramos, que eso lo saben 3 personas en este país y que nosotros nunca íbamos a estar entre esas 3. Así que lo que decidimos fue empezar a ficcionar, que era un poco nuestra obligación. Si te fijas, y si vuelves sobre el tema algún día, la mayor parte de lo que se contó sobre Roldán en su momento es mentira. Todo. Tú le hablas a alguien que vivió esa época de Roldán y te dice, ah, sí, el que detuvieron en Laos, que el tipo que se fue con 1.000 millones y detuvieron en Laos. Bien, Roldán nunca estuvo en Laos y nunca lo detuvieron. Y son las dos cosas que están digamos que en la conciencia colectiva de nuestra sociedad. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pues esa es la verdad. Bueno, fue una película muy interesante de hacer, yo estoy muy contento de haberla hecho, pero que no fue exactamente lo que queríamos hacer desde el principio. El proyecto empezó en otro sitio y acabó ahí. Que es un poco, cuando él decía antes, ¿cuándo es un buen guión? Bueno, pues en este caso no es exactamente ese un buen guión, bajo mi punto de vista. Y mira que luego ganamos el Goya, pero... A ver, mi pregunta es ¿qué piensas si el trabajo está hecho bajo presión puede tener mayor o menor resultado? Es decir, película, serie. No sé. Yo creo que la presión no es buena para nada. Si mientras más relajado esté y más a gusto, mejor es el trabajo. Pero, por otra parte, esto tiene que tener, y a lo mejor lo que voy a decir es contradictorio, pero un exceso de relajación creo que te lleva también a un fracaso. O sea, que hay que tener como una tensión relajada o algo así, para que nos entendamos.
No lo sé. Yo tengo la sensación cuando trabajo de que es tan divertido lo que estoy haciendo que generalmente entro por la mañana y de pronto me dicen, faltan 5 minutos para que acabe la jornada. ¿Ya? Si no me ha dado tiempo de saber, estoy aquí y no me he dado cuenta de que ha pasado la jornada entera. Creo que ese es el estado bueno, ese en el que te metes tanto que te olvidas del tiempo. Pero bueno, a veces bajo presión nos han salido cosas maravillosas y la típica presión, por ejemplo, que es un clásico, el sol se va. Se va el sol y o ruedas ya, o este plano no lo vas a rodar en tu vida. Y te viene el ayudante como que te va a comer en ese momento y te dice, tienes que rodar ya, porque se acaba la luz. Y tú te vas corriendo para el actor, se lo cuentas, te dice, es que no lo tengo, ¿eh? Venga, vámonos, das claqueta, el sol ya se está poniendo, rueda, pum, y aparece el milagro, el actor la clava a la primera y todos nos vamos a casa felices. O no ocurre eso. Fracasa y no sale bien. O sea, que no creo que haya regla fija ni para una cosa ni para la otra. Lo que sí te das cuenta, por ejemplo, en ese libro que os decía antes de Sidney Lumet, Cómo se hacen las películas, él cuenta precisamente que se pasan preparando una toma durante no sé cuánto tiempo para sacarla adelante y terminan rodándola así. En el último momento, todos corriendo deprisa y a ver si sale, solo nos queda una oportunidad. Lo que te das cuenta es que al final los métodos de trabajo se parecen bastante, aunque sea una superproducción de Hollywood, vamos. Que no es lo mismo, pero... Como director de éxito que empezó realmente de la nada, o sea que no sabía mucho de eso, ¿tienes algunas pautas que puedas dar a una persona que esté empezando en el grabar, en el cine y tal? O sea, como nosotros que somos estudiantes, algunas pautas o algo que tú digas, no hagas esto, te aconsejo que no hagas esto o cualquier cosa. Que va, si esto es puro azar la mayoría de lo que te pasa, por lo menos en mi caso. O sea, no sé, si tuviera que dar un consejo, al margen del que he dado antes, o sea, ¿qué me ha servido a mí? Leer mucho, ver mucho cine, rodar, compartir la experiencia de rodar con un grupo de gente que he tenido la suerte de que todos nos hemos enriquecido los unos a los otros y pensar sobre lo que estaba rodando, sobre lo que estaba leyendo, sobre lo que quería contarlo, cómo contarlo. Pero no lo sé. En todo caso, de lo que único que me puedo arrepentir es de no haber acortado los plazos, de haber estado a lo mejor demasiado tiempo en televisión, de haber tenido un momento en el que a lo mejor tenía una vida muy cómoda y estaba pensando, qué bien estoy así, aunque sé que me gustaría hacer otra cosa, pero bueno, pago el alquiler, salgo todos los fines de semana, me voy a la playa un mes de vacaciones al año, pero quizás todo hubiera sido distinto, con lo cual no tengo ni idea de... Un poco lo que dije al principio a lo mejor, que esto en el fondo es una carrera muy larga y que hay que tener paciencia y saber que puedes tener la suerte a lo mejor de que las cosas lleguen muy pronto, pero lo más probable es que lleguen poco a poco. Lo que sí es seguro es que llegan si estás trabajando. Si no te lo ocurra, no va a ocurrir. Creo. Durante el proceso de casting de esta serie, ¿hubo algún personaje que tardasteis en encontrar el actor adecuado o todos iban llegando rápidamente? No, sí que tardamos. Vamos, de hecho, teníamos unos plazos muy cortos, las directoras de casting eran las mismas que las que hicieron Siete Vírgenes, o sea, llevamos juntos 5 películas y cuando arrancamos la serie lo primero que les dije, me gustaría contar con rostros no muy conocidos. Entonces empezaron a enseñarme pruebas, como siempre me hacen trampa, hubo un momento que me dijeron, hemos encontrado a un actor maravilloso para que haga de Zúñiga, pero este no es desconocido. Y pusieron la cinta y era, o sea, el disco y era Paco León. Bueno, pero estaba tan bien en la prueba que dije, merece la pena que la haga Paco, porque en el fondo no es desconocido, pero está haciendo una cosa muy distinta a lo que Paco suele hacer, con lo cual merece la pena el reto.
Y luego tardamos mucho en dar con Pablo Molinero, con el actor que hace de Mateo. ¿Por qué? Porque tiene una edad a la que son 40 y pico, a la que si un actor es realmente... Ten en cuenta que Pablo está en el 90% de las secuencias de esta serie, lo que significa que todos los días rodaba, y todos los días rodaba un montón de horas. Eso lo puede hacer un actor que tiene que tener muchas capacidades y una cabeza muy bien amueblada, que afortunadamente Pablo la tiene. Muchas capacidades no solo físicas y evidentes, sino también tiene que tener una estabilidad emocional considerable. Para ponerlo más difícil, a Pablo fue padre en mitad del rodaje. O sea, que lo tuvo todo. Vamos, hubo un par de días que no se enteró absolutamente de nada de lo que estaba haciendo porque no dormía por la noche, porque estaba con la cría recién parida y entonces no paraba de llorar y bueno, en fin. Pero bueno, lo llevó muy bien. Es una edad a la que si los actores son muy buenos, pues ya generalmente han pegado el salto y son conocidos. Entonces fue muy difícil encontrar a Pablo, que viene de una cosa completamente distinta, que es teatro físico. Es lo que hace él. Y no había hecho cine ni televisión prácticamente. Pero vamos, fue un gustazo trabajar con él desde el primer día, nos entendimos muy bien. Y luego también el personaje de Teresa, que lo hace Patricia López, que tampoco creo que había tenido un recorrido muy amplio. De hecho, Patricia estaba trabajando en un comedor escolar cuando le hicieron el casting y estaba pensando muy seriamente dejar la interpretación. Se presentó al casting y de hecho le preguntó a Eva y Yolanda, ¿merece la pena que haga la serie o me vuelvo, que tengo un trabajo fijo y tal? Y ya le dijeron, hombre, creo que merece la pena que la hagas. Y de hecho, después de esta, inmediatamente acabó con nosotros, ha rodado con Julio Meden y ahora está haciendo una serie en la 1, que no sé cómo se llama, La otra mirada o algo así. Con lo cual, creo que la serie le ha venido muy bien para relanzar un poco su carrera. Pero sí fue difícil, sí. Vamos, de hecho, Eva y Yolanda me dijeron, un actor de esa edad, con 40 años, 40 y tantos, lo que tú quieres, no hay. Y así empezamos. Y empezaron a buscar, y un día aparecieron con el casting de Pablo, este es. Y la verdad es que sí, o sea, vi las primeras pruebas y dije, sí, este es. Es curioso eso, porque ves a mucha gente y de pronto te das cuenta al instante de que lo tiene. No, se te pueden presentar dudas, pero cuando está claro es fácil. O sea, qué tontería acabo de decir, ¿no? Bueno, está claro, es fácil. Quiero decir que cuando... que se intuye rápidamente en un casting. No sé cómo explicarlo, pero que a lo mejor ves a 14 y dices, este es el que lo va a hacer bien. No sé si he sido muy claro, pero es que no es fácil de expresar. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que parte una idea inicial hasta que lo ve el público? Pues mira, en el caso de La Isla Mínima, esa película salió de una exposición de fotos a la que fui con Alex Catalán cuando todavía compartíamos piso. No me acuerdo, en el 98, 99 o algo así. La película se rodó en 2012 y se estrenó en 2014. O sea, 14 años. En el caso de esa película, desde que piensas detrás de esto hay una película hasta que se concretó y llegó al público. Pero porque la abandonamos, la retomamos, la guardábamos y se quedaba ahí en un cajón, en una carpeta durante un montón de años, luego la retomamos. Lo normal es 1 año y medio, 2 años. Quizá un poco más, 2 años, por ahí, más o menos. Esta serie han sido 3. Por eso hay que estar muy seguro de esa idea que se te queda en la cabeza. Porque luego te atas a un proyecto termina siendo también una especie de viaje vital, vamos. Te quedas atado a eso durante un tiempo de tu vida muy largo. El guionista, Rafael Cobos, en la presentación siempre decía, cuando empecé esta serie no tenía hijos. Y es verdad que cuando la hemos estrenado tenía 2. O sea que sí que pasa el tiempo. Buenas, mi nombre es Sandra y tenía 2 preguntas. Mira, la primera es, ¿cómo de autocrítico eras en tus inicios y eres actualmente cuando presentas un proyecto?
Y la segunda es, ¿cómo de permisible eres a la hora de que un actor o actriz aporte sus ideas a la secuencia, guión? Bueno, voy a empezar por la segunda, que es más divertida. Suelo ser escucho siempre al actor. Lo que pasa es que a veces lo que trae el actor no son buenas ideas o simplemente nosotros hemos tomado una opción porque llevamos generalmente, cuando entra el actor en el proyecto, nosotros ya llevamos 1 año y pico trabajando en el guión, con lo cual conocemos al personaje, debemos conocer al personaje perfectamente. O sea, voy a poner un ejemplo con Antonio de la Torre. Hicimos una película que es de policías, que es Grupo 7. Yo a Antonio lo conocí en Siete Vírgenes, casualmente. Antonio vino a hacer una prueba con Juanjo Ballesta, entró por la puerta y yo no sé por qué a Juanjo le parecía cómico Antonio. Entonces, era una prueba más para ver qué química había entre ellos, porque también una cosa del casting, perdonad, me estoy liando un poco, pero es mejor que lo cuente. Sí. Una cosa del casting es que a veces 1 más 1 no son 2. Hay 2 actores que los pones juntos y de pronto no te dan lo mismo que otros 2 actores. ¿Y qué ocurrió? Bueno, Antonio vino y hizo una prueba maravillosa. A mí me encantó, me fascinó lo que hizo. Hasta el punto de que hablé con Rafael, con el guionista, y le dije, oye, vamos a meter esto en el guión, lo que ha ocurrido hoy, porque a Juanjo le daba risa de Antonio. Entonces, él no entraba en la secuencia y eso cabreaba cada vez más a Antonio. Y Antonio era una secuencia precisamente que lo que tenía que estar era cabreado, y se cabreó mucho. Bueno, se cortó la prueba, Antonio se fue a casa, el siguiente que entró fue Vicente Romero, y Juanjo lo vio y fue a verlo y a chantarse, que era lo que íbamos buscando. Entonces fue como, bueno, Antonio no puede hacer la película, y la tiene que hacer indiscutiblemente Vicente. Pero había hecho tan bueno lo que había hecho Antonio en la prueba que le llamé por teléfono y le dije, mira Antonio, no te vamos a dar el papel, pero ¿no te importa que cojamos lo que has hecho en la prueba y lo pongamos en la película? Y fue tan generoso que nos dijo, no, cogerlo, no pasa nada, no sé qué, y está en la película. Hay un momento en el que el personaje de Thanos se ríe, y eso viene de la prueba que hizo, mientras su hermano le está echando la bronca, y viene de la prueba que hizo Antonio. Bueno, quería contaros esta pequeña anécdota para que veáis también lo buena gente que es Antonio, ¿no? Vale. Y lo divertido que puede ser también lo del casting, ¿no? Y entonces llegamos al momento de Grupo 7, y durante esos años yo ya había mantenido una relación con él, nos veíamos en un festival y siempre hablábamos de, bueno, tío, que en la próxima película a ver si coincidimos, no sé qué, no sé cuánto. En Grupo 7 escribí un personaje que yo creía que era para él, pero era un policía que siempre estaba callado, que todo lo hacía hacia adentro. Entonces, por fin ya le dimos el guión, y le dije, Antonio, tú eres Rafael, toma, llévatelo a casa y te lo estudias. Y apareció, si esto fue un viernes, apareció el lunes. Venga, ¿qué te pareció el texto? Bien, no sé qué, pero tengo algunas notas. Entonces, secuencia primera. Mira, yo es que aquí estoy callado y yo aquí debería decir, esa gente no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. No, Antonio, no. Bueno, venga, lo quito. Secuencia segunda. Yo es que aquí estoy callado y yo, cuando él me dice no sé qué, yo debería decir... Entonces, se había escrito un guión paralelo el tío. Su personaje era callado y se pasaba toda la película hablando, porque Antonio siempre está hablando. Si te vas con él a donde sea, no para de hablar. Y en ese caso le tuvimos que decir, es que todo lo que has escrito es lo que tienes que meter dentro, claro, pero no puedes sacarlo para afuera. Entonces, en ese caso, no escuchamos lo que dijo. Generalmente los actores suelen aportar siempre un punto de vista muy interesante, por lo que decía antes, porque están defendiendo su personaje, o porque deben defender su personaje. Yo no estoy seguro de que deban juzgarlo, que esto es un peligro. O sea, cuando te pones a decir, no, pero pero sí creo que tienen que defenderlo siempre. Entonces, sus preguntas desnudan generalmente tu guión, si no está bien escrito. Claro. Y yo creo que hay que escucharle siempre. Bueno, recuerdo, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, todos buscamos excusas cuando las cosas no salen. Recuerdo los ensayos de La Isla Mínima, y en los ensayos de esa película, pues Javier Gutiérrez, cuando llevábamos 2 semanas y media, ya tenía el personaje. Lo tenía clarísimo lo que iba a hacer.
Y Raúl Arévalo, no, estaba completamente perdido. Entonces, cada vez que hacíamos lectura y leíamos los diálogos, Raúl decía, ¿ves que los de Javi están súper bien escritos? Los míos están mal. Y no era eso, era que él no tenía... Y él quería cambiar cosas porque no tenía dónde agarrarse. Hasta que encontró el personaje, que fue mucho después. No sé, pero en general creo que es importante que nos escuchemos y haya comunicación. Entonces, generalmente escucho todo. Y lo que sí intento es nunca decirle al actor, no porque lo digo yo, sino no por esta cuestión concreta. O sea, porque siempre hay una explicación dramatúrgica a lo que sea. Porque es lo que necesita además el actor. Entiendo que la pregunta es por eso, precisamente. O la aportación es por eso. Y hay algunos actores que... Recuerdo, por ejemplo, La Isla Mínima se improvisó muy poco, pero el único momento así que recuerdo es un interrogatorio en el que le hacen Raúl y Javi Gutiérrez a Jesús Castro, al actor que hace de Kini, el guapo. Entonces el personaje llega y le dice Javier le dice, siéntate. Y él dice, no, estoy bien de pie. Y entonces Javier le decía, que te sientes, coño. Y entonces le dije, Javi, no, es que tu personaje no dice tacos. No dice a lo largo de toda la película ningún taco, no puedes decir eso. Entonces me dijo, hombre, es que es mi particular homenaje al golpe de Estado, al tejero que se siente en coño. Y le dije, vale, pues entonces déjalo y no pasa nada. En el fondo la película habla de eso también. O sea que, bueno, en general hay que escucharle. ¿Y tu la primera pregunta era? La primera era, en plan, ¿cómo de autocrítico eras en tus inicios? Eso sigo siendo muy autocrítico. Vamos, de hecho, cuando acabo una película no suelo verla y si alguna vez, por ejemplo, llego a casa, y pongo la tele y están poniendo alguna de las que he hecho, a lo mejor con suerte pillo una secuencia que me interesa y me quedo así como 5 minutos viéndola y en el momento que sale algo que no me gusta, la quito y me voy, porque no disfruto nada, solo veo los errores. Sí, es un rollo eso. Bueno, ya tenemos que terminar porque se va, tiene que coger su ave y agradecerle muchísimo a Alberto que haya estado aquí, que os haya contado anécdotas. Hay mucha suerte. Que sobre todo decirte que esta es tu casa, que te esperamos, que vengas aquí de vez en cuando a recargarte con toda esta gente joven, que bueno, pues te invitamos a que todos los castings, aparte de que Yolanda y Eva las queremos muchísimo, pues ponemos a tu disposición la escuela para cualquier cosa que a ti se te pueda ocurrir. Mira qué bien. Así que ya sabes, está en la escuela de todos los que aman esta pasión por el arte. Al final yo creo que un poco lo que a mí me gusta destacar, ¿no?, de Alberto es eso, ¿no?, la pasión con la que está haciendo su trabajo, la humildad, por supuesto, o sea, porque la gente grande es así, los grandes son así, como él, ¿no? Y que yo, pues eso es lo que de alguna manera quiero que sea el espejo en el que ellos se tengan que mirar, ¿no? Pasión por lo que hacen y siempre pensar, pues que bueno, hoy, como decía él, ¿no?, en aquel programa de televisión, uno ve qué fue y al final lo que tiene que quedar siempre es eso. Gente que ha trabajado, gente que ha hecho las cosas porque quería y porque lo sentía con el corazón y que a veces no sabemos dónde vamos a estar, arriba, abajo, en medio. Lo importante es dejar mucha huella en el camino y tú la estás dejando, Alberto. Mil gracias, de verdad. Nada, a vosotros y que tengáis mucha suerte. Gracias.